Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que damos gracias a Dios por un día más de gracias. Hoy, hoy vamos a ver cómo obra Dios para reflejar su obra en nosotros, en lo que hacemos. Y para esto vamos a hablar de su propósito y vamos a hablar de cómo suele Dios obrar. La palabra dice que somos pasados por fuego. Cualquier cosa que tú pasas por fuego sufre o cambia. Si es un ser vivo, sufre, porque el fuego quema, duele. Y si es un objeto o es un material, cambia. La plata, el oro, cambian cuando son pasadas por fuego, se purifican. Así también nosotros. Nosotros somos pasados por el fuego, porque necesitamos cambiar, necesitamos purificarnos. Moisés, aquel varón de la tribu de Israel que había sido criado entre los palacios en Egipto, había sido criado con todos los lujos, mas su corazón todavía no estaba puro. Tanto así que llegó incluso a matar a un egipcio por sus reacciones con los esclavos. Algo le llamaba, había un llamado, pero a lo mejor no estaba manejándolo de la forma correcta. Moisés se fue al desierto y allá encontró eso que lo llamaba, eso que no lo dejaba tranquilo, eso que le decía que algo necesitaba. Encontró la zarza ardiente en el desierto. Encontró propósito. Al encontrar propósito, salieron a relucir la, el carácter de Moisés, su ira, su negación, su rebeldía. Pero cuando hay un propósito de Dios, todo se alinea. Dios necesitaba a alguien con ese carácter para la obra que necesitaba hacer, porque no iba a ser algo fácil. Sacar un pueblo que llevaba más de, no sé, cuántos años de esclavitud en Egipto, enfrentarse al faraón, al todopoderoso faraón en aquellas tierras, sacar a ese pueblo y hacer creer ese pueblo que tenía que llegar hasta donde Dios había prometido que debería llegar. No era una tarea para cualquiera. Se necesitaba esa ira, esa rebeldía, esa fuerza de Moisés para transformarla pasándola por fuego en el desierto y convertirla en fe, en persistencia, en amor, en perseverancia. Moisés fue por el pueblo que Dios le había indicado que sacara. No fue fácil, pero terminó sacando el pueblo. Cuando salió hubo momentos difíciles, momentos de cansancio, momentos de obstinación, momentos donde Moisés tuvo que alzar sus brazos para la batalla y se agotó. A pesar de su fortaleza mental, el físico no aguantaba. Y en aquellos momentos, entonces vino la ayuda de aquellos que lo rodeaban, de su hermano Aarón y demás, para poder sostener sus brazos. Porque aunque Moisés creyó, la fuerza le faltó. Pero aquellos que lo rodeaban acudieron en su ayuda, porque a veces hay personas que no piden ayuda, pero la necesitan y es evidente. Y es ahí cuando nuestras manos deben apoyar. Las manos de Moisés se mantuvieron en alto no por su fuerza, sino por la ayuda de aquellos que lo rodeaban. Y la batalla fue cerca, fue victoria. El camino siguió, un pueblo rebelde, Moisés se obstinaba, golpeó una piedra cuando debía hablarle, pero jamás dejó que el pueblo volviera atrás. A pesar de que estuvieron 40 años en aquel desierto, siempre perseveró, siempre siguió adelante, nunca se rindió. Les hizo entender que había que creer en aquel Dios
el Dios que los había llamado. Y siempre Dios hizo la obra. Porque cuando hay fe, puedes mover una montaña, puedes abrir los mares, puedes hacer lo que sea necesario cuando crees en Dios, cuando tienes fe en Dios. El carácter de Moisés necesitaba ser transformado y para eso necesitaba pasar por fuego. No podía llegar a la tierra prometida en un día. Necesitaba pasar esos 40 años en el desierto junto con aquel pueblo, porque habían cosas que necesitaban ser purificadas. Toda la obra, todo el propósito de Dios, al final fue reflejado en Josué, aquel muchacho que había aprendido las cosas buenas de Moisés y que tenía un corazón purificado para continuar llevando el propósito y la obra de Dios adelante. No te rindas. Y no importa que a veces las manos se te quieran caer de agotamiento. Dios enviará ángeles a ti para que sostengan tus manos, para que permanezcan en alto, para que la batalla termine en victoria, para que continúes el propósito, para que lo que necesite ser cambiado sea cambiado. No te rindas. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por tu vida y por el propósito que hay en ti. Te bendigo. Amén.